maestros, muy buen día, soy Manuel Quiles Cruz y pues siguen las preguntas empiezan a surgir bastante sobre esta situación del modelo educativo. Me llama mucho la atención la idea de observar los cambios que están proponiendo en el modelo educativo y a partir de ahí pues empiezan a afirmar que el modelo educativo, su centro es el planteamiento pedagógico. A ver, vayamos al planteamiento pedagógico. ¿Hay una forma de organizar la enseñanza clara en el modelo? ¿O son los componentes los que empiezan a trabajar para darle una organización al planteamiento pedagógico? ¿Cuál es la base pedagógica? Preguntaría yo. ¿Cuál es la base pedagógica en la que se está moviendo este modelo educativo y cuál es la base psicológica? Si en ese sentido, cuando refieren a planteamiento pedagógico, lo quieren observar como la organización y los procesos en la escuela, o las prácticas pedagógicas en el aula y el currículo, ¿sí? Esos 4 aspectos son los que tendrían que definir perfectamente bien cómo se va a organizar un proceso en la escuela, cómo se va a organizar un proceso pedagógico en el aula, ¿sí? Cómo se van a dar las prácticas pedagógicas en el aula y cómo se va a llevar a efecto la práctica pedagógica del currículum que se va a poner en práctica. Pero aquí es donde, como en otro video comentaba yo, es donde quieren hacer aparecer al profesor como un profesional de la educación. Un maestro que es un profesional de la educación, y yo creo que un profesional de la educación requiere de muchas cosas para poder trabajar también. Pero no dudan de la capacidad del profesor, no dudan de la capacidad de ese profesional de la educación, porque lo están o lo empiezan a señalar como un sujeto capaz, y aquí es donde empiezan, observo que quienes hicieron este documento, sin decir quiénes, empiezan a hablar de conceptos como aterrizar. ¿Cómo aterrizar el currículo? Aterrizar, utilizando esa palabra, aterrizar es poner algo que viene en el aire en la tierra. ¿Sí? Y generalmente se usa para referirse a un objeto que se llama avión. Entonces se me hace como aquellos que juegan con su ego, muestran el ego diciendo que saben mucho y que por lo tanto el conocimiento se tiene que aterrizar. O sea, si empezamos a hablar con esos conceptos, yo creo que no nos vamos a entender, ¿sí? Porque hay que aterrizar el currículum y nos van diciendo que la manera de aterrizarlo es una manera creativa que se va a poner en juego en el aula, pero que además el profesional de la educación tiene que hacerlo de acuerdo a su contexto específico. Esto quiere decir que cada quien va a aterrizar el currículo en el contexto donde se encuentre, de acuerdo a la forma en que el maestro lo haga. Hay cosas que son nacionales y hay cosas que son muy locales. Entonces, nos empiezan a hablar de que el modelo también propone una colaboración entre los actores educativos, la Secretaría de Educación Pública, los padres de familia, sindicatos. No están hablando de sindicato, del sindicato, sino de los sindicatos, los gobiernos estatales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
la sociedad civil, el poder legislativo, o sea, mucha gente va a estar metida en la puesta en práctica de este modelo pedagógico que habría que ver o recuperar desde donde se tiene realmente lo pedagógico. Y yo creo que sí se requiere un proceso muy fuerte de capacitación a maestros, pero otorgado por maestros también. Pero no por maestros que vengan a repetir la misma propuesta, sino que la traten de ampliar para poder dimensionar de diversas maneras este modelo curricular. Se empieza a poner muy interesante darle la lectura al texto, porque empiezan a surgir muchísimas cosas y sobre todo las frases que está dando la Secretaría de Educación Pública, como en el caso de aterrizar. Bien, pues aterricemos y cortamos aquí este video. Soy Manuel Quiles Cruz, servidor de ustedes.